Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Camilo Hurtado. En este momento damos inicio a nuestro webinar ¿Por qué improvisar cuando puedo optimizar? Gane su competencia con rediseño de supply chain. Este webinar va a estar a cargo de Jerry Bendiner, quien cuenta con 35 años de experiencia en consultoría en el campo de la logística y en la modelación computarizada de problemas de operaciones logísticas. Él es miembro de diversas organizaciones, entre las que se encuentra la Association of Professional Engineers of Ontario y el Council of Supply Chain Management Professionals. Bueno, Jerry, vamos a dar inicio ya a nuestro webinar. Te cedo el micrófono. Gracias, buenos días. ¿Están viendo mi pantalla? No, Jerry, aún no. Ahora sí, supongo que sí. A ver, acá está. Gracias. Ahora sí. Bueno. Perfecto. Buenos días. Agradezco el tiempo que nos están dando y participar en la sesión. Lo que tenemos planeado para esta sesión es presentar un estudio de diseño de red de complejidad relativamente simple, hablar de cómo se organizan estos proyectos, caminarles y describirles el problema con todos sus componentes, y después en la segunda mitad de la sesión físicamente ver cómo se arma el modelo dentro de un sistema y cómo se arman escenarios y cómo se optimiza y cómo se comparan casos, etcétera, etcétera. Ese es el plan. Tenemos un programa bastante agresivo para el tiempo que tenemos. Oportunidad de intercambiar preguntas y respuestas, y espero que van a sacarle provecho a lo que hemos organizado para ustedes. Camilo, ¿hay una pregunta de parte tuya? Sí, Jaime, sí, Jerry, en este momento vamos a lanzar el primer sondeo. Es un sondeo en el cual queremos saber quién de los participantes ha participado en el desarrollo de un proyecto de diseño de una red. Esperemos sus respuestas y con esto daremos continuidad a nuestro webinar. Bueno, como podrán observar, de nuestros asistentes, tan solo el 22% han participado en un proyecto de red y el otro porcentaje no. Si quieres, continuemos con nuestra presentación, Jerry. Bueno, o sea, al 22% que ha participado en un proyecto, felicitaciones por haberlo sobrevivido, porque no son siempre fáciles, y es un poco el tema de esta sesión, es analizar cómo se diseñan y optimizan redes y al mismo tiempo cómo maximizar la chance de que el proyecto tenga éxito y que no se complique demasiado. Eso es básicamente lo que estamos tratando de presentar hoy. Vamos a arrancar con la agenda. La primer parte de la agenda
los 3 primeros capítulos, presentan el contexto del problema y tratamos de describir conceptualmente a qué nos referimos con diseño y cómo está armado un modelo de diseño y cómo funcionan estos proyectos. En la segunda mitad nos sumergimos en el problema específico que vamos a presentar, primero en forma diagramática y después el problema ya integrado en un sistema completo con pantallas, datos, informes, etc. Okay. Muy bien. Empecemos con tratar de transmitir a qué nos referimos con diseño y a qué no nos referimos con diseño. Y todo lo que estamos cubriendo en esta sesión a nivel conceptual es apuntando a maximizar la chance de que un proyecto así tenga éxito y evitar de navegar un rumbo en el cual vamos a encontrar problemas y quizás no poder resolver lo que queremos resolver. Entonces empecemos por qué es diseño y qué no es diseño. Entonces, lo más importante a nivel conceptual es aclarar que cuando hablamos de diseño estamos hablando del mediano o largo plazo. Estamos hablando de estrategia o de planeación a mediano o largo plazo. Y en la pantalla ven 5 ejemplos de temas que pueden llegar a surgir o motivar estudios de este tipo. El primero es el clásico, es preguntas de cómo configurar una cadena o cómo reconfigurar una cadena de suministro, sea el número de plantas, el número de depósitos, la ubicación de líneas de producción, los flujos óptimos de proveedores a plantas, a depósitos, a mercado. Eso es lo que llamamos una configuración o rediseño y es un estudio, es el estudio clásico de red. Luego viene proyectos en los cuales por haber crecimiento o adquisición de otra empresa, nuevas líneas de productos, surge la necesidad de analizar la mejor forma de expandir la operación, sea incorporar una segunda cadena que se ha adquirido o expandir las capacidades de producción y almacenamiento por la incorporación de una nueva línea de productos o el crecimiento de la demanda, etcétera, etcétera. Tercer ejemplo es similar a los otros dos, pero en realidad, en vez de analizar una cadena de suministro a nivel nacional, se hace un análisis a nivel regional o global. Y eso conceptualmente es el mismo problema, pero incorpora temas que lo complican un poco, como ser manejar datos en diferentes monedas, en diferentes unidades de medida, tarifas internacionales que hoy están muy de moda, especialmente en América, en Norteamérica y Europa. El cuarto punto ya lo mencioné, es optimizar flujos. Tengo una configuración, una cadena de suministro y no la voy a cambiar en el próximo año o 2. Lo que estoy apuntando es a determinar conceptualmente cuál es el flujo óptimo de producto y materias primas para optimizar costo, rentabilidad y o servicio. Finalmente, otro tipo de proyecto relacionado es la estrategia de sourcing, o sea, todo lo que tiene que ver con la estrategia óptima de compra de materia prima y ubicación de plantas y depósitos en relación a proveedores y viceversa. Sourcing strategy en inglés. O sea, estos son 5 de los temas más clásicos que apuntan o que motivan estudios de diseño. Ahora, la contrapartida es la siguiente, que el día a día
se opera, pero no se diseña. Y pongo acá 4 temas que los consideramos ser temas operativos de ejecución día a día, que a veces hay una inclinación de incorporarlos en problemas o proyectos de diseño, cuando en realidad no forman parte de diseño y lo que van a hacer es complicar enormemente el problema sin generar a nivel de diseño estratégico o de planeación demasiados beneficios. Programación de producción, programación detallada por línea, por hora para la próxima semana, embarques, cargas, problema de reposición continua. No me malinterpreten, estos son temas muy importantes y que tienen un peso importante en la eficiencia y efectividad de la cadena, pero no forman parte de, o no deberían formar parte de preguntas o proyectos de diseño a mediano o largo plazo. Para completar esto conceptualmente, quisiera decir que una ejecución que no es perfecta lastima, pero se puede corregir fácil. Un mal diseño duele mucho más y toma muchísimo más tiempo en corregir. Y es la diferencia entre las dos. Muy bien. Ahora, hemos definido qué es y qué no es diseño. Ahora, veamos cómo se afronta un proyecto de diseño. Primero, les presento un cronograma de un proyecto con los 5 pasos principales que tiene. El primero, y quizás el más importante, es definir el alcance de lo que vamos a hacer, definir el problema, entender qué es lo que se va a modelar, cuáles son las preguntas que se quiere responder, cuáles son las variables dependientes, cuáles son las variables independientes, definir qué es lo que se va a analizar. Cabe aclarar que aún dentro de la misma industria y aún dentro de la misma industria, dentro de la misma región, es muy probable que 2 estudios de red tengan alcances diferentes, porque no siempre las preguntas o las inquietudes o la dinámica es la misma en las 2 empresas. Una vez que se define el alcance lo hacemos, normalmente se define en un taller de 2, 3, 4 días intensos de trabajo. Una vez que definimos el alcance, identificamos la información que se requiere y el segundo paso es la recolección y la preparación de la información para poder armar los escenarios y analizar los diferentes escenarios. Esta información incluye datos de costos de producción, costo de compra de materia prima, índices de producción por línea de producción por planta, costos de flete, demanda, etcétera, etcétera. Los datos que se necesitan son función del alcance del proyecto o del modelo. Tercer paso es el desarrollo del modelo matemático que nos va a permitir armar, analizar y optimizar y comparar escenarios. Una vez que armamos el modelo, lo validamos y lo calibramos con datos reales para asegurarnos de que no falta nada o que no hemos malinterpretado algún tipo de dinámica de la operación. Y finalmente, una vez que tenemos un modelo armado, cargado con información, validado y calibrado, podemos ahora sí empezar a armar escenarios, optimizarlos, analizarlos y compararlos. Típicamente un proyecto promedio toma 10 semanas. Y ven en el cronograma el número de semanas que aproximadamente necesitamos para cada una de las 5 etapas principales, ¿no? Bueno, no se me asusten. Creo que es importante rápidamente explicar cuando hablamos de un modelo a qué nos referimos. Primero, doy un paso atrás y yo sé que
nos bombardean diariamente con palabras de moda, con la nube, con el internet, con resiliencia, con todos los términos de moda habidos y por haber, surge uno nuevo cada día. Lo curioso es que desde el punto de vista del modelado matemático de redes, hoy en día se usa la misma lógica matemática y la misma tecnología o algoritmos matemáticos que se han venido utilizando en los últimos 50 años. Programación lineal o lineal entera. Para los que no lo conocen, es un método matemático para modelar redes o cadenas de suministro o cadenas de transporte u otros problemas que nos permite al integrar modelo y datos armar un escenario y optimizarlo. Ahora bien, cuando hablamos de un modelo de red, independientemente del tamaño de la red o de la industria o de la ubicación geográfica de la red, modelo de red es exactamente lo que están viendo en pantalla aquí. No importa si se adquiere un sistema por $1 millón o si se desarrolla el modelo en Excel y se resuelve en Excel. Hay 5 elementos y son siempre los mismos. El más importante o el más interesante es el modelo matemático, que es una representación matemática de la cadena de suministro, con ecuaciones lineales, etcétera, etcétera. Ahora bien, alimentando al modelo matemático hay, primeramente, toda la base de datos de la cual vamos a extraer la información que necesitamos. Esta base de datos puede ser la base de datos corporativa como SAP, Oracle o cualquier otra plataforma ERP. Pueden ser datos que vienen de Excel o pueden ser algunos datos que puntualmente se agregan manualmente al entorno para correr escenarios. Lo curioso es que cuanto más estratégico es el modelo y el análisis, supongamos un análisis a 5 años, es muy probable que gran parte de la información que necesitemos a 5 años no va a estar presente en el entorno corporativo, porque es información que no existe o que se tiene que estimar. Y eso vale la pena comentarlo. Muy bien. Entonces tenemos todas las fuentes de datos que vamos a acceder para extraer la información que necesitamos. Tenemos un portafolio de restricciones operativas que afectan la cadena de suministro, como ser capacidades de producción, capacidad de almacenamiento, el tamaño de la flota, temas similares. Y tenemos reglas de negocio, como ser el nivel de servicio, tiempo de servicio, ciertos mercados o clientes que independientemente de la rentabilidad requieren o exigen que se suministre el producto de un origen específico. Tenemos los datos, las restricciones y las reglas de negocio, metemos todo eso en una licuadora, en un embudo, generamos con lógica los datos que necesitamos, manipulamos, transformamos la información y la preparamos, se la alimentamos al modelo matemático en un formato que el modelo matemático lo exige, y el modelo analiza el escenario, lo optimiza y devuelve la solución para que se pueda analizar o comparar. Esta dinámica que están viendo aquí con 1, 2, 3, 4, 5, con los 6 elementos principales, son los que forman todos los sistemas de diseño, optimización y planeación de redes. Como dije antes, no importa el proveedor, el costo del sistema o el entorno en el que se desarrolla, todos tienen estos 6 componentes. Y lo que van a ver en unos minutos es un ejemplo de un sistema con estos componentes.
Finalmente, para hablar de proyectos, 2 puntos. A la izquierda, de cómo funciona iterativamente un proyecto de este tipo. O sea, se define el alcance, se programa, se valida, se identifican ajustes, se redefine el alcance, se vuelve a optimizar y validar hasta un punto en el cual estamos convencidos que el modelo refleja la realidad. Y cuando corremos escenarios, los 5 pasos es importar los datos, definir el escenario, optimizarlo, analizarlo y compararlo. Otra vez, estos son pasos que son comunes a cualquier estudio o proyecto de diseño de red. Ahora bien, para terminar con la parte conceptual, estos proyectos, para los que han participado o oído de estos proyectos, seguramente han escuchado de experiencias de gente que ha tenido, que el proyecto los ha decepcionado, o que sea complicado, o que tomó 3 veces más tiempo del que debía haber tomado, o que costó el doble de lo que se presupuestó. Son proyectos complejos. No tienen que ser complicados, pero se transforman en complicados. Y estos son los 6, desde nuestro punto de vista, luego de haber trabajado en 100, 150 proyectos, estos son los 6 elementos que causan dolores de cabeza. Primero, y el más importante, es un alcance mal definido o que no fue definido exactamente, o que se definió con un detalle que no se requiere para el análisis. De cualquier manera, un alcance que podría haber estado definido mejor. Segundo, es subestimar la importancia de Pareto, que aplica perfectamente en proyectos de este tipo. Lo que queremos es capturar, encontrar respuestas confiables y válidas, y no respuestas perfectas, porque no existe perfección cuando estamos modelando algo a 5 años. Es imposible porque estamos pronosticando todo. Entonces, lo importante es capturar lo esencial para asegurarnos que la respuesta es válida y no tratar de modelar la perfección. El tratar de modelar la perfección trae dolores de cabeza. Tercer punto son datos inexactos o datos incompletos. Y como vamos a ver en unos minutos, estos proyectos, aún con problemas de tamaño mediano, traen consigo una gran cantidad de información, y cuanto más grande el proyecto o el problema o el modelo, más se complica el tema de datos. Otro punto, quizás un poco menos relevante, pero sigue siendo relevante, es subestimar el esfuerzo en tiempo y recursos. Son proyectos que sí toman 10 semanas, pero requieren esas 10 semanas de trabajo en conjunto entre el equipo que arma y apoya en el análisis y el equipo de la empresa que está trabajando en el proyecto. Y finalmente, un poco a lo que había mencionado antes, vuelvo a lo que dije originalmente, que el problema la metodología para resolver el problema de diseño es la misma hoy que hace 50 años atrás. Y como van a ver en un minuto, problemas estratégicos son diferentes en su contenido y aspecto a problemas de día a día. Y si elegimos tecnología que quizás es de moda, pero que no es necesariamente la mejor para este tipo de proyectos, puede llegar a causar problemas. Un ejemplo. Supongamos que tenemos un ejemplo de tamaño mediano, un proyecto, una red de tamaño bastante compleja, con miles o cientos de miles de datos que necesitamos para armar escenarios, y datos que vienen de diferentes fuentes, y
y lógica que se necesita para manipular esa información antes de poder alimentársela al modelo matemático, sea por unidades de medida, sea porque tenemos que transformar demanda, calcular fletes, no importa. O sea, necesitamos procesar esa información con lógica. Quizás un problema de ese tipo no es ideal para una solución en la nube en el cual hay que estar trabajando en un entorno que no es el corporativo, porque quizás limite lo que podamos hacer programáticamente y el flujo y acceso de información. Es lo que quería comentarles. Ahora, finalmente, relacionado con la complejidad de estos proyectos y el motivo por el cual a veces o muchas veces no resultan tan exitosos como se prevé, se resume en este slide y en lo que yo llamo una paradoja. Tenemos a la izquierda una gráfica que nos describe a nivel de impacto económico en la empresa cómo se relaciona un proyecto de diseño de red estratégico, que es el caballito de ajedrez, con un tema con planeación a mediano plazo, planeación táctica y ejecución del día a día. Lo que el gráfico nos transmite es que el diseño y las decisiones estratégicas tienen un peso muchísimo mayor económicamente en la empresa que decisiones de planeación o de corto plazo de ejecución. Es lo que dije hace unos minutos. Falla en ejecución duele, pero se puede corregir la semana que viene o en 2 semanas. Un diseño mal hecho es un desastre. Entonces, pasamos de la importancia económica de los 3 horizontes de estrategia, planeación y ejecución a la complejidad de los proyectos. Y otra vez, el proyecto estratégico en términos de complejidad, de cantidad de datos, tiempo de desarrollo, análisis y demás, significativamente más sencillo que un problema de ejecución día a día o de un sistema que querramos armar para optimizar o hacer la ejecución más eficiente. Y lo mismo para la planeación táctica. O sea, es el inverso del impacto financiero. Y finalmente, en la tercera gráfica, estamos tratando de transmitir el impacto que ha tenido el desarrollo de la web, la tecnología, la nube y todo el tema de comunicación a nivel global en las 3 horizontes de planeación. Y otra vez, como mencionaba antes, el impacto para un proyecto estratégico relativo al día a día es mínimo. Al igual que la complejidad. Y esto quizás ayude a ubicar el proyecto y el enfoque de un estudio estratégico como debe ser y dónde debe ser. Ahora bien, pasemos a explicar el problema específico de la supply chain que nosotros vamos analizar numéricamente hoy. Primero, explicarles que el ejemplo que van a ver es una supply chain clásica end-to-end, de punta a punta. Hay proveedores, plantas, sedes, bodegas y mercados. Tenemos los proveedores, proveen materias primas y también proveen productos terminados. El proveedor puede mandar materia prima a planta, puede mandar producto terminado a sede, producto terminado a bodegas, o puede mandar producto terminado directamente a mercado. Tenemos a nivel proveedor las restricciones de capacidad y restricciones de flujos. Y tenemos datos de costos de producto por proveedor y periodo, fletes primario y flete a mercado. Y en el caso de modelos
internacionales, tarifas internacionales para enviar productos de un país a otro. A nivel plantas, tenemos el modelado de líneas de producción, el modelado de el Bill of Materials, o sea, la transformación de materia prima a producto terminado. Tenemos restricciones de capacidad y flujo y costos de producción, manejo y flete. Y como ven aquí, plantas obviamente pueden mandar producto a sede, bodega o directamente al mercado. Finalmente tenemos la red de distribución de sedes y bodegas. En el modelo nuestro, un SEDI puede mandar producto a mercado o puede mandar producto a una bodega y de ahí se manda a mercado. Y tenemos restricciones de flujo, almacenamiento, manejo, costos de manejo, inventario, flete y las reglas de negocio. Ahora, lo que quiero mostrar aquí, antes de entrar en la parte que mostramos el sistema con los datos, es un resumen de la composición del caso que estamos analizando, con sus atributos más importantes. Tenemos 5 productos, y me disculpo que estén en inglés, es una empresa que fabrica productos de papel, y la materia prima es la pulpa de papel. Y como ven, hay productos que tienen formato en cajas y algunos en granel, diferentes categorías de productos. Tenemos 4 líneas de producción en 2 plantas, una planta en Tucson y otra en Dallas. Tenemos un total de 8 instalaciones en la red, de las cuales 5 son internas, 2 plantas que mencioné y 3 depósitos. Y tenemos 3 proveedores externos. Un proveedor de producto terminado en Lexington, que fabrica Pampers y toilet paper. Y tenemos 2 proveedores de materia prima, uno en México y uno en California. Finalmente tenemos, tenemos 2 medios de transporte, ferrocarril y camión, y un total, si no me equivoco, de 11 mercados. Este es el problema. 5 productos, de los cuales uno es materia prima, 11 mercados, 8 instalaciones, 4 líneas de producción, 2 medios de transporte, y el modelo que estamos analizando en este caso es un modelo con 4 trimestres. Ahora, antes de pasar al sistema en sí y pantallas y optimizar y ver resultados, hay una pregunta que les queremos hacer relacionadas a la composición que están viendo aquí. Camilo. Sí, Jerry. Bueno, vamos a realizar un siguiente sondeo y es, de acuerdo a lo presentado anteriormente por Jerry, les pedimos que estimen el número de coeficientes necesarios para analizar un escenario. O sea, están viendo en la pantalla en la dimensión del problema, y hablamos de que en un escenario lo que estamos armando son los datos del escenario. La pregunta es, ¿cuántos datos numéricos en función de lo que están viendo acá estiman que el escenario va a necesitar o que vamos a tener que generar programáticamente para alimentar un escenario? Esa es la pregunta. Y creo que hay 4 opciones, Camilo, ¿verdad? Sí, correcto. Tenemos 500, 2000, 4000 o 8000. 500, 2000, 4000 u 8000 coeficientes. ¿Qué opinan que se necesita?
Bueno, en este momento ya ha realizado, la mayoría de las personas han realizado la votación. Vamos a cerrar y a mostrar los resultados. Y de las personas que realizaron la encuesta, tenemos que un 21% estiman que se necesitan 500 coeficientes, un 31% 2.000 coeficientes, un 34% 4.000 coeficientes y un 14% estiman que se necesitan 8.000 coeficientes. Bueno, siempre el promedio funciona. El resultado es 4.000 en este caso. Parece mentira si a uno le presentan esto sin los comentarios previos que hice, probablemente hubiera habido más que hubieran estimado 500 o 2.000. El punto es que aún con un problema que es muy pequeño y muy sencillo, estamos hablando de 4.000 coeficientes que de alguna manera o hay que extraerlos de alguna base de datos o hay que calcularlos. Y para darles una idea de dónde surge tanta necesidad, bueno, tenemos 11 mercados y tenemos 8 instalaciones y tenemos 4 productos terminados. Entonces, 8 por 4 por 11 es la cantidad de flete a mercado por periodo y tenemos 4 periodos. Entonces, ahí ya hay casi 1.500 datos de flete a mercado. No quiere decir que cada una de esas que cada uno de esos tramos va a estar incluido en la solución ideal. Lo que quiere decir es que tenemos que indicarle al modelo cuál es el costo de flete para que el modelo pueda decidir cuál es el flujo óptimo. Muy bien, entonces, con eso, Camilo, creo que no sé si tengo, ahora sí. Bueno, entonces, vamos a pasar de la teoría o mucha teoría a algo un poco más concreto, que es vertir el problema que describimos a un sistema real. Y no voy a bombardearlos horas con todas las pantallas y con los menús. Quiero darles una caminata muy, muy rápida de lo que están viendo para que se den una idea de cómo se traduce un problema conceptual a algo concreto. Y otra vez, lo que están viendo es un ejemplo de una herramienta o solución para modelar redes. Hay muchísimas opciones y todas, si recuerdan lo que dije hace unos minutos, incorporan los 6 elementos básicos comunes. El elemento de importación de datos, las restricciones de negocio, las reglas de negocio, la transformación de la información, el modelo matemático y el análisis de la solución. Y lo van a ver ahora aquí. Primero, lo que vamos a ver rápidamente son los datos del caso, son los datos estáticos y los datos dinámicos. Y dentro de estos dos grupos incluimos las reglas, coeficientes y las restricciones. Por ejemplo, tenemos en los datos del caso costos de producción, costos fijos, costos de manejo. Acá ven las restricciones. Tenemos restricciones de flujos. A lo que nos referimos con eso es que hay ciertos clientes que exigen, independientemente del costo de que se les mande el producto de ciertos orígenes, entonces el modelo tiene que poder reflejar esa restricción para que el resultado sea válido. Si yo tengo un cliente importante que me exige una cierta forma de proveerlo y la solución mía en el modelo no lo cumple, la solución es inválida, no me sirve. Entonces,
tenemos restricciones de almacenamiento, capacidades de producción y las capacidades de proveedores. Estas son las restricciones, si recuerdan en el diagrama que les mostré del ejemplo, que fueron mencionadas. Después tenemos políticas y reglas. Una interesante es la regla de inventario. Y vuelvo al diagrama en el cual mostrábamos cómo traemos toda la información, tenemos las reglas y las restricciones, y con lógica, después queremos tomar todo ese maletín de datos y reglas y restricciones y rápidamente convertir eso en un formato que el modelo matemático pueda fácilmente analizar. El desafío en estos proyectos es ese elemento de la lógica. Es una vez que yo le meto toda la información, la importo y la incorporo en la base de datos, cómo lógicamente convierto todo rápidamente a un escenario sin tener que pedirle a la persona que está trabajando con la herramienta que le invierta horas manualmente transformando, modificando la información para poder correr el escenario. Y el inventario es un buen ejemplo. En este sistema lo que hemos hecho es para cada instalación, sea planta o depósito, hemos asignado a cada instalación una región de inventario o servicio y podemos definir todas las instalaciones dentro de una región, en cuyo caso la restricción de inventario va a incluir todas las instalaciones, o podemos asignar diferentes regiones de inventario a diferentes instalaciones y de esa manera dinámicamente controlar cómo manejamos el tema de inventario. Ahora ven en las políticas y reglas de abastecimiento que hay reglas de flujo de proveedores. Luego tenemos algo que ya les había indicado, que son todo lo que tiene que ver con el tema de globalización. Tenemos tarifas internacionales, tenemos monedas de diferentes países y los tipos de cambio. ¿Y cómo funciona esto? Supongamos una cadena o una red que tiene operaciones en Colombia, México, Ecuador y Panamá. Y los datos del corporativo vienen en las diferentes monedas. Importamos los datos originales en su formato original, comunicamos al modelo y al sistema cuáles son los tipos de cambio y cuando vamos a optimizar, le indicamos al sistema en qué moneda queremos optimizar. Y el sistema automáticamente va a convertir todos los datos financieros al denominador común, a esa moneda, utilizando los tipos de cambio que se especifiquen. Y finalmente, tenemos todos los que son los datos de flete, que es un tema pesado, y que también en este caso tenemos lógica que genera los datos de flete en función de tarifas y distancias, y siempre tenemos la habilidad de poder manualmente, sea flete a mercado o flete primario, de manualmente recalcular un flete y reemplazar un cálculo programático con uno puntual manual por ser un flete específico que sabemos que es diferente. O sea, como ven, un problema sencillo como el describimos y la cantidad y tipo de información que tiene. Al igual que los datos dinámicos, tenemos una sección con datos estáticos que básicamente resume o consolida los tipos de información que no son función del escenario, que son más estáticos, como ser la definición de clientes, de productos, factores de conversión, datos históricos, etc. Muy bien.
Toda esta parte que vimos acá es la parte superior del diagrama que les indiqué con el embudo. Después viene la optimización, que es el modelo matemático. O sea, una vez que tenemos toda la información, llega el momento de optimizar. Y sin entrar otra vez en demasiado detalle, quiero apuntar al componente de la izquierda, que es un elemento importante en este tipo de proyectos. Una vez que importamos información para analizar y la hemos masajeado, manipulado, y creemos que estamos ya listos para analizar el escenario, siempre es importante revisar esa información para estar seguros de que no falta nada. Y cuanto más grande la dimensión del problema, más importante es ese paso. Y lo que es básicamente es un programa que se desarrolla para cada análisis, para cada estudio, en el cual se revisa una categoría, un número de elementos de los datos y se indica con advertencias o errores problemas que puede llegar a haber. Esto es importante porque lo que queremos evitar es correr un escenario sin saber que hay información que no es válida, optimizarlo y empezar a analizar e interpretar los resultados sin saber que hay elementos que faltan. En este programa lo que hacemos es revisamos esa información para estar seguros o tratar de minimizar la probabilidad de que haya un problema. Una vez que tenemos ya todo revisado, se optimiza, y una vez que se optimiza el escenario, que generamos los datos, optimizamos y procesamos la solución, pasamos al elemento, pasamos al elemento de análisis. Pasamos al elemento de análisis y en este sistema lo que estamos viendo son tres tipos de análisis. El primero es tabular, el segundo es gráfico y el tercero es cartográfico. Y el cuarto es a la medida. Ahora bien, la forma como funciona es: armamos el escenario, revisamos la información, optimizamos el escenario y lo analizamos. Y podemos, por ejemplo, ver una tabla en forma de Excel que tiene, en este caso, la solución, y la solución en este caso me está indicando para cada cliente y cada producto y cada periodo de dónde estoy enviando a ese cliente el producto. Entonces puedo, por ejemplo, filtrar por cliente, en este caso Atlanta, y ver qué es lo que está pasando, quién le está mandando el producto a Atlanta. Y en este caso vemos que en parte viene de una planta, en parte de un depósito, dependiendo del producto, y en parte viene directamente de un proveedor externo, que es este que está aquí. Ahora, estas tablas de solución se pueden mandar a Excel, se pueden modificar, grabar, imprimir, etcétera, etcétera. Después tenemos gráficas y diferentes tipos de gráficas, y voy a mostrar una. Lo que voy a mostrar es, en este caso, perdón, es esta gráfica. Para el caso que estamos analizando, estamos viendo para el periodo de diciembre 2016, disculpe, perdón. Para 2016, este producto, ¿quiénes son los orígenes que están mandando producto a este mercado? Y ven aquí que es la planta de Dallas con 6.300 unidades,
y el depósito de Columbus con 4.500 unidades. Ahora bien, hemos corrido este escenario y ahora de repente surge un problema. Sabemos que en el cuarto periodo de este año, por algún motivo, hay una planta en la cual una de las líneas de producción no va a estar operativa por un problema de mantenimiento. Entonces, queremos correr un segundo escenario, vamos al dato de caso y vamos a buscar las capacidades de producción, vamos a buscar la planta de Dallas y en el cuarto periodo, en vez de 2.000, van a ser 0. Respaldamos los datos, volvemos a generar la información del caso, optimizamos, se genera, se optimiza y podemos volver a analizar la información y empezar a comparar los resultados de los dos escenarios. Y en este caso vamos a ver qué es lo que ha pasado. Yo tenía una planta en Dallas que tenía 2.000 horas de capacidad. En diciembre corrí el escenario y me dio el resultado óptimo que para el producto de Kitchen Paper, Dallas enviaba a mercado 6.300 unidades, a todo el mercado. Ahora, una vez que indico al sistema, todo muy lindo, pero lamentablemente en diciembre, en el trimestre de diciembre, la planta de Dallas no tiene la capacidad que tú creías, tienes que volver a correr y reoptimizar y lo que pasa es cambia el resultado. Y esta es la misma gráfica del escenario vuelto a optimizar con la planta de Dallas, perdón, en diciembre, con la planta de Dallas sin capacidad. Y como ven acá, el resultado es completamente diferente. Dallas era la planta ideal. Al no poder fabricar en Dallas, me estoy forzado a optimizar con otras opciones y los mercados se ven abastecidos por diferentes depósitos. Y estos depósitos muy probablemente reciben el producto no de Dallas porque no hay capacidad, sino lo van a recibir de la planta de Tucson. Va a ir de Tucson directamente a mercado o de Tucson a los depósitos y de ahí al mercado. Aquí ven un ejemplo sencillo de cómo armamos un escenario, lo optimizamos, lo analizamos, tenemos que generar otro escenario, modificar un dato para ese escenario, generar el escenario, optimizarlo y comparar soluciones y ver cómo cambian bastante dramáticamente las soluciones con un cambio que relativo a los 4.000 datos del escenario, un solo dato puede tener un impacto tan importante en la solución. Camilo, te prometí 1 hora y es 1 hora. Bueno, muchísimas gracias, Jerry. Bueno, entonces en este momento les deseamos a todos recordar que pueden realizar las diferentes preguntas que tengan sobre la presentación, sobre la herramienta que les acaba de presentar Jerry, y nosotros iremos resolviendo estas preguntas paso a paso en lo que nos queda en este tiempo del webinar. Por el momento tenemos un par de preguntas que nos han estado realizando. Te voy a hacer una de las preguntas, Jerry, y pues le damos tiempo a las demás personas para que nos vayan haciendo sus preguntas. ¿Listo? Correcto, adelante. Una de las preguntas que tenemos es, ¿qué impacto económico puede tener estudios de red, realizar un estudio de red? Muy bien, buena pregunta. El impacto, primero definamos qué es impacto, ¿no? Yo tengo, mi interpretación de un impacto económico es, tengo una red
que está operando. Por algún motivo queremos analizar el diseño de esa red y el rediseño de la red en el horizonte de planeación que estamos analizando resulta en un costo operativo total menor del que hubiera resultado sin rediseñar la operación o la red. Es así como yo defino el impacto a nivel macro. Ahora bien, dar un número es inventar, porque no existe. Normalmente una red de tamaño mediano grande, de complejidad, un buen estudio a mediano o largo plazo va a generar un impacto, un ahorro entre un 5 y un 15%. Dudo que exceda el 10-15% y normalmente excede el 5%. Y estamos hablando de costo total, fijo y variable. Es importante recalcar eso porque el motivo por el cual el impacto económico de estudios estratégicos es mucho mayor que el de una planeación a mediano o corto plazo o día a día es el tema de los costos fijos, que al rediseñar la red decidimos quizás eliminar instalaciones que nos ahorran un costo fijo anual importante. O sea, para resumir, yo diría entre un 5 y un 15% del costo operativo total. Sí, excelente. Next. Listo, tenemos una pregunta y es, nos están diciendo cuál es la capacidad de la herramienta en cuanto a la capacidad de procesamiento, pues la cantidad no hay límite. Realmente no existe un límite. Hemos trabajado modelos de red, como vieron acá, de 5.000, 8.000, 10.000 coeficientes, y honestamente hemos modelado sistemas o cadenas de suministro con millones de coeficientes. Imagínense un modelo de planeación estratégica táctica que se tenga que modelar 12 meses o 12 periodos o 5 años, 50 familias de productos, 20 instalaciones y 500 mercados. Estamos hablando de millones de coeficientes. No hay un límite al tamaño. Cuanto más grande el problema en términos de dimensiones, más crítico es un sistema eficiente que importe, manipule y procese los datos y que los prepare en forma semi o totalmente automática para que el escenario se pueda definir sin tener que invertir horas con manipulaciones manuales de información. Cuanto más grande es el problema, más crítica es esa funcionalidad del sistema. Ok, ¿no? Una pregunta adicional a esa que nos están haciendo en relación, y es el tiempo de procesamiento de estos datos. Una vez que el escenario se ha definido, que importamos la información y que una vez que tenemos los datos listos para optimizar, el proceso de generar el escenario programáticamente y optimizarlo es cuestión de segundos, minutos, a lo sumo minutos. Aún con problemas de millones de registros o coeficientes. Son minutos. No es ni media hora, ni una hora, ni 2 horas. En un sistema bien armado. Okay. Y con un motor de optimización sólido, ¿no? Como debe ser. Excelente. Tenemos otra pregunta y es, de acuerdo a los conceptos que vimos el día de hoy,
¿estos aplican en cualquier industria o son específicos a algunas? Cualquier industria. No hay... esto aplica... ¿están viendo mi pantalla, Camilo? Sí. ¿O ya no? Sí, sí, ya estamos. Bueno, voy a volver rápidamente atrás, si me permiten, aquí. Ya. Esto aplica en cualquier industria y aplica a cualquier configuración de red que querramos analizar. Es decir, nosotros vimos aquí una red end-to-end. Proveedores, plantas, sede, bodega, mercado. Este concepto es perfectamente válido para optimizar la estrategia de sourcing, sin modelar distribución o mercados. Es perfectamente válida para modelar planta a depósito o solamente modelar una red de distribución a mercado sin proveedores y sin plantas. Lo importante es que el modelo describa fehacientemente la operación. En la industria es irrelevante, aplica en cualquier industria y para cadenas completas o componentes de la cadena. Ahora, cuando hablo de componentes, obviamente que si hay una cadena que tiene proveedores, plantas, centros de distribución y mercados, si alguien solo modela en esta cadena los centros de distribución, el resultado no es correcto, porque nos estamos olvidando de algo muy importante. Me refiero a operaciones en las cuales quizás no hay plantas y hay proveedores externos y centros de distribución. En ese caso no hay que modelar plantas, a eso me refiero. Ok, perfecto. Bueno, tenemos una pregunta adicional y es, ¿desean conocer bajo los diferentes proyectos en los cuales ha realizado Jerry el retorno a la inversión de ese proyecto, en cuánto tiempo se puede observar? Buena pregunta. Entonces, lo respondo con lo que vimos aquí. Supongamos que tenemos la red que hemos analizado y queremos evaluar si la configuración de esta red es adecuada o la composición de esta red que estamos viendo aquí, o si vale la pena eliminar un depósito o mover el producto en forma diferente o utilizar otro proveedor. El retorno es inmediato. O sea, si yo voy a analizar esta red y decidir que voy a eliminar un proveedor o voy a eliminar un depósito, el impacto es inmediato. El momento que implemento, empiezo a generar un retorno de inversión. Obviamente que el ahorro no es puntual del primer año. O sea, si yo tengo un costo de operación total de 10 millones de dólares, analizo esta red y genero una reconfiguración que resulta en un costo anual de 9 millones de dólares, el primer año me ahorro 1 millón, pero el segundo año me voy a ahorrar 1 millón también. O sea, el ahorro es inmediato y acumulativo. Ok, perfecto. Jerry, dentro de las preguntas que tenemos, nos piden que nos brindes al menos unas claves de cómo asegurar el éxito del proyecto. O sea, ¿qué elementos son indispensables tanto durante el proyecto como que debe considerar tener la herramienta en el momento de realizar un análisis de red? Bueno, lo clave en estos proyectos, si hay un punto clave, es la parte superior de este slide. Y yo diría que el Pareto está incluido en el alcance.
La clave es la primera semana, es definir bien el problema. Y cuando hablo de definir el problema, hay dos aspectos, hay ciencia y hay arte. Yo diría que la ciencia es, junto con el equipo logístico o de planeación de la empresa que está analizando o que quiere analizar la red, es entender el problema, definirlo, identificar las restricciones operativas, identificar las reglas, definir qué vamos a modelar. Y después viene, esa es la ciencia, después viene el arte. Una vez que tenemos todo definido, de identificar qué es lo realmente importante que necesitamos en el modelo para que lo que resulte sea válido, pero no ahogarnos en detalles que quizás no hace falta. El clásico es no mezclar temas de día a día en análisis de diseño. Un ejemplo es, si yo quiero analizar mi red a 5 años, no tiene sentido lógico, no va a aportar mucho que quiera incorporar las ventanas de atención horaria de hoy en los depósitos o en la planta, porque es un tema de día a día, es importante, pero no va a afectar el rediseño de la configuración de la red y solamente va a complicar el tema computacional y el modelo. O sea que ahí está el arte y está la ciencia, pero ambos se consolidan en esta definición del alcance. Y es importante, considero yo, que si se va a trabajar con un equipo externo, que no sea un proveedor de soluciones informáticas solamente. Porque el éxito no depende de tecnología, depende de lo bien o mal que se define el alcance. Y el segundo punto, que es muy importante, es, quiero volver acá a este diagrama, es el tema iterativo. ¿Qué pasa? Nosotros definimos el alcance y no importa, aunque trabajen conmigo, que soy por ser experto y argentino, soy lo mejor de lo mejor, perdón. Aunque trabajen con el mejor de los expertos y se dedique una semana a definir todo y se arme el modelo, es 100% seguro que al empezar a validar va a haber que volver atrás y ajustar algo. Va a haber que ajustar una regla que se malinterpretó o que hace falta especificar más, o va a haber que ajustar o agregar una restricción que se dejó fuera para que el resultado sea realmente válido. Entonces, en este proceso iterativo de validación, recalibración y redefinición, es crítico poder ajustar y modificar la lógica en la herramienta. No importa qué herramienta se utilice. Ahora, eso, si se trabaja con una herramienta empaquetada, puede llegar a ser bastante complicado o caro, o ambas cosas. Entonces, los dos pilares para evitar dolores de cabeza es dedicarle buen tiempo y hacer una buena definición de alcance, independientemente de qué tecnología o herramienta se utiliza, estar seguros como usuarios que tienen un entorno que van a poder ajustar y calibrar, no solamente datos, pero también la lógica matemática. Eso es una larga respuesta a una pregunta sencilla, Camilo. Muchas gracias, Jerry. Bueno, continuando con las preguntas que nos han realizado, tenemos una pregunta y es particularmente ¿cuántos es este número de coeficientes que observamos durante el ejemplo en un proyecto, en el desarrollo de un proyecto promedio?
¿cuánto puede llegar a ser este número de coeficientes que se deben estimar? Probablemente un proyecto promedio, yo diría entre 30 y 100.000. Promedio. Hay de 20.000 y hay de 10 millones. En un promedio entre 50 y 100.000 coeficientes para un proyecto de diseño estratégico. Recalco, no planeación táctica. Ok, excelente. Tenemos una pregunta y es, ¿cuál es el nivel de detalle de la información que se debe manejar y cómo balancear las incertidumbres del futuro cuando nos paramos en el presente para dimensionar la red? ¿Se considera un porcentaje de error? ¿Cuál sería? No entendí la segunda parte de las preguntas, ¿la puedes repetir? Mira, te la repito. ¿Cuál es el nivel de detalle? ¿Es uno y el segundo? Y cómo se debe manejar la incertidumbre que se tiene del futuro. Si es necesario considerar un porcentaje de error y cómo emplear este. Entendido. El nivel de detalle va a depender del alcance del problema. Les explico. Si la red incluye datos de planta, porque es importante para esta empresa en su crecimiento determinar número de plantas y número de líneas de producción y la capacidad de las líneas, eso va a determinar un nivel de detalle a nivel producto suficientemente detallado para poder modelar las líneas de producción y que el resultado sea válido. O sea, si no tengo que modelar producción en detalle, quizás puedo modelar la red a nivel categoría de producto. Si tengo que modelar producción, debo bajar a familia de producto. Lo mismo aplica en flete, en la medida de lo posible, dado que flete es un contribuyente muy grande a los datos que se requiere. En la medida de lo posible, si se puede agregar información, la agregamos. Y eso es otra vez, vuelvo a lo que digo, a lo que repito constantemente. El nivel de detalle de la información va a depender del alcance, y el alcance se define esa primera semana. O sea que en esa primera semana vamos también a definir el nivel de detalle de la información en función del alcance. Y lo interesante es que es posible que llegamos a una definición, a un nivel de agregación, empezamos a correr escenarios y nos damos cuenta en la validación y análisis que no es suficientemente exacto lo que está saliendo. Y necesitamos volver y tenemos que desagregar cierta información para mejorar la calidad. Ese es un elemento que no es que pase muchas veces, pero puede llegar a ocurrir. Ahora, en términos de la incertidumbre, primero, incertidumbre es inevitable. Olvídense pronosticar costos y ventas a 5 años. Yo les pido la demanda la semana que viene, no la sabemos con un 100% de exactitud, mucho menos años adelante. La forma como normalmente nosotros manejamos esta incertidumbre es generando, es un análisis de riesgo, es decir, sería muy arriesgado decidir, tomar una decisión de millones de dólares de inversión o de costo de reconfiguración basados en un estimativo de demanda inexacto a 5 años. Lo que hacemos es generar múltiples escenarios, por ejemplo, con diferentes perfiles de demanda y ver la sensibilidad del resultado a los diferentes niveles o valores de la demanda.
y en función de esa sensibilidad elaborar una decisión. Esa es la forma en la que se maneja el tema no se puede evitar la incertidumbre, entonces tenemos que evaluar la sensibilidad de los resultados a esa incertidumbre, corriendo múltiples o decenas de escenarios si hace falta y comparándolos. Perfecto, Jerry. Tenemos varias preguntas, vamos a realizar una última, las demás nos estaremos contactando con las personas. Esta última pregunta es, ¿cómo se puede garantizar que el modelo de red esté modelando, esté realizando o describiendo correctamente mi situación actual que está teniendo mi compañía? Muy buena pregunta. Lo que se hace es, el primer escenario que se corre es el caso actual. Supongamos que hacemos ahora un estudio de red, un diseño de red. Lo que vamos a hacer es tomar el año 2016 datos reales o mayo 2016, abril 2017 datos reales de demanda, de costos, capacidad, y vamos a armar, una vez que definimos el alcance y armamos el modelo, el primer escenario que corremos es el escenario con datos reales. Y eso lo que nos permite, al generar la solución, es compararla con lo que realmente ocurrió. Entonces, si yo le pongo la demanda, las restricciones, las reglas y los costos reales, genero una solución y empiezo a analizar a quién mandó esta planta producto y comparo con lo que pasó en la realidad. Y empiezo a comparar de esa manera lo que sale del modelo con lo que ocurrió realmente. Lo que va a suceder es que el primer escenario que vamos a correr va a ser bastante diferente a la realidad y nos vamos a dar cuenta al analizar la diferencia que tenemos que ajustar ciertas cosas y volver a correr el escenario. Y volvemos a correr y volvemos a comparar, volvemos a ajustar hasta que llega un punto, 3, 4, 5 corridas en el futuro, en el cual hay ciertas diferencias, son mínimas y no hay un motivo programático o lógico por el cual podemos justificar esas diferencias. Y las diferencias están porque el modelo está haciendo las cosas teóricamente óptimas que en la realidad no se pudo hacer. En ese momento, cuando no podemos encontrar más lo que ajustar y la diferencia entre lo que sale del modelo y la realidad es mínima en términos de costo y flujos, estamos tranquilos que el modelo está reflejando la realidad de hoy. Si refleja la realidad de hoy, podemos empezar a ver qué es lo que va a ser a futuro. Listo, perfecto, Jerry, muchísimas gracias. Bueno, en este momento vamos a realizar un último sondeo con el cual queremos conocer si las expectativas del curso fueron cubiertas o no fueron cubiertas. Y de igual forma queremos agradecerles a todos los participantes por haber asistido, por haber realizado las preguntas. Y nada, pues Jerry, te dejo para que te despidas de los asistentes. Como no, yo también les agradezco la paciencia y los pequeños problemitas de pantalla. Cualquier pregunta o inquietud que surja que no hemos podido cubrir por falta de tiempo o por no haberlo interpretado bien durante la sesión, por favor, a través del equipo de SDI,
háganos llegar las inquietudes, preguntas y las responderemos sin ningún tipo de problema y sin demora. Lo importante es salir de esta sesión sabiendo que hemos podido transmitirles lo que estaban ustedes buscando. Vale, muchísimas gracias Jerry por participar. Por último, deseamos compartirles con ustedes la agenda de nuestros webinars. Jerry, ¿tienes ahí un momentico el slide final, los slides finales, por favor? Ah, cómo no. Hablando de problemas de pantalla. Perdón, ahí va. Listo, perfecto. Entonces, nuestro próximo webinar va a ser el jueves 11 de mayo, en el mismo horario que estamos teniendo. Y el tema de este webinar son los puntos claves para justificar una inversión de automatización. Entonces, esperemos que nos vuelvan a acompañar y les agradecemos su participación en el día de hoy. Listo, muchísimas gracias a todos. Estamos viéndonos en el próximo webinar. Hasta luego.